Buenos días y bienvenidos nuevamente. Con gusto que estén aquí en este Patreon, en este segundo video. Nos ven con la misma ropa, pero no porque seamos comunistas. ¿Por qué? Ustedes saben que los comunistas ni se lavan, ni se bañan, ni se echan desodorante, nada que ver. Sino que, bueno, esto es un espacio que tenemos que usar y sacarle provecho y, bueno, nos ven con la misma ropa. Pero no vayan a creer que han pasado los días y los meses y estamos con la misma vestimenta, nada que ver. Bueno, Jorge, estamos aquí de vuelta, chico. ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy de interesante ahorita? Mira, muy bueno que hiciste esa aclaratoria, Daniel. Y ahora, habiendo dicho eso, vamos a hablar de un segundo tema, que es sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela. Porque si bien llegamos a ser incluso un mismo país en un momento de nuestra historia común junto con Ecuador, oye, chico, uno no sabe casi nada de Colombia. Uno no sabe casi nada de su historia. Esto lo escuché hace poco, no me acuerdo de quién, que decía, nómbrame los estados de Estados Unidos que conozca. Y te pueden nombrar Eso te casi lo dije todos. yo en uno de los programas de YouTube, sí. Ah, y luego nombra los estados de Colombia que ni siquiera se le llaman estados tampoco, no se llaman municipios tampoco. Entonces, ¿por qué tenemos tan poco conocimiento de nuestro país vecino? Es más, te voy a decir ahora, nómbrame 5 presidentes colombianos y la gente se va a recordar de Uribe, de Santos, De Petro, porque de está ahorita. Duque, Petro, que es que está ahora, y si acaso, pero de ahí para atrás, muy difícil. Como Bueno, preguntarte, cuando estaba Pérez Jiménez en el poder en Venezuela, ¿quién estaba en Bogotá? Más bueno. de uno no te va a saber responder. Eso implica lo poco que nos conocemos mutuamente. Y entonces vamos a empezar con eso, yendo por el principio, ¿no? Llegamos a ser un país que, por cierto, tenía sus propios conflictos. ¿Y por qué teníamos nuestros propios conflictos? Muchos historiadores ya hablan del tema, y es que en principio nosotros fuimos una capitanía general, mientras que Colombia era un virreinato, el virreinato de la Nueva Granada. Y por consecuencia, la importancia que tenía para España el virreinato era mucho mayor, tenía mucho más dinero, muchas mayores capacidades, y por tanto se le invertía más también a Colombia. Por eso es que tú puedes ver que Colombia es una universidad mientras que Venezuela era un cuartel. Así muchos colombianos intelectuales reducen o ejemplifican la situación de ambas naciones. Pero era por eso precisamente, porque era un virreinato. Entonces la élite colombiana era eso, era una élite de dinero, de poder, educada. Yo creo, me atrevo a decir que en mayor porcentaje la élite colombiana tenía mayores estudios universitarios que la élite venezolana. Y no por menos, o mejor dicho, y no por tanto, los venezolanos dejamos de tener tanta importancia en la independencia de nuestra región. Tanto así que el libertador de toda América, o de casi toda América, es Simón Bolívar. Pero bueno, habiendo dicho eso por un principio ya nos separa. Luego, somos un solo país. Desde el principio, siendo un solo país, a Simón Bolívar lo intentan asesinar en Colombia, en Bogotá. Que no es sino por de chiripita no lo matan, gracias a que Manuelita Sáenz interviene ahí y los distrae por un poco. Entonces, ahí ya se muestra también cómo la élite colombiana, o lo que pensaba, o el aprecio que le tenía a los venezolanos. Y ya, viniendo ahí, aparece la cosita de Páez. Entonces, ahí nos separamos. Y luego de ahí, ¿qué ocurre? Nos vemos todos en unas luchas intestinas, unos de una manera, otros de otra, unos conservadores y liberales en Colombia, nosotros aquí intentando, bueno, ver qué es lo que intentábamos hacer, pero nos llenamos de caudillos en Venezuela. Y quizás por eso, por un lado, como estábamos tan enfocados en guerras civiles, y entonces después tú ves, hoy en día lo chistoso que le echamos la culpa a España de todo nuestro atraso, y no nos damos cuenta que éramos nosotros mismos entre guerras civiles y caudillismo todo este tiempo. Hay otro elemento importante, Jorge, que cuando Venezuela y Bolívar asumieron prácticamente la gesta de la independencia, Venezuela perdió todas sus élites. El proceso de cuando comienza toda la lucha por la emancipación y tienes a Bolívar por un lado, tienes a Boves por el otro, y tienes a los realistas y tienes a los independentistas luchando, arrasó con toda la élite que existía en el país. Colombia quedó con su élite intacta. Y además la sangre que corrió, que fue también sangre neogranadina y sangre venezolana, Claro, pero todas Colombia las no tuvo un Boves. estructuras, Colombia no tuvo un Boves, entonces toda la estructura de poder regional en Colombia quedó intacta. Toda la élite bogotana
quedó intacta, mientras que en Venezuela quedamos sin ningún tipo de liderazgo ni regional ni caraqueño más allá del Libertador. Por eso que después que muere Bolívar, después pasa Páez, después que muere Páez también, se montan los monarcas, por lo menos salimos un ciclo de un caudillo y otro porque quedamos un estado huérfano de cualquier tipo de élite y cualquier tipo de poder legítimo que existía allí. Así mismo es. Y luego, lo que sí tenemos en común, oye, aquí estamos hablando a grandes rasgos. A grandes rasgos, sí. De lo que ocurre entre 1830 a 1900 y luego hasta el día de hoy, porque, bueno, son 20, 25 minutos, no tenemos tiempo para todo eso. Pero ya empezando el siglo XX, ambas naciones podemos decir que eran naciones empobrecidas por los conflictos que teníamos, endeudadas con cualquier cantidad de países extranjeros. Y bueno, tanto así que Cipriano Castro lo interviene, nos bloquean por la deuda que le teníamos a todas esas naciones, Alemania, Inglaterra, etcétera. Y Colombia también. Colombia, hay una parte de la historia que la aprendí hace recientemente, a pesar de que, bueno, mi abuelo era colombiano y por tanto tengo raíces allá, la guerra de los 1000 días. Una guerra intestina entre conservadores y liberales allá que sumió a Colombia en la mayor de las catástrofes, creo que nunca antes vista, sino desde la guerra de independencia. Entonces, ellos inician el siglo XX con ese conflicto armado y también con ese conflicto político y con todo el país dividido. Y Venezuela, así entra Colombia el siglo XX. Y Venezuela, justamente, con Cipriano Castro y con Gómez, están acabando con todos esos conflictos internos. Entonces, mientras unos estaban apenas ahí peleando, nosotros estábamos saliendo. Entonces, ahí está otro tema. Venezuela, digamos que empieza el siglo XX con buen pie, en el sentido de que nos empezamos a ordenar, a organizar, a fundar el Estado-Nación con las Fuerzas Armadas como eje, y aparece el petróleo. Entonces empieza Venezuela a ver la cantidad de dinero que nunca habíamos visto y empezamos a modernizarnos. Mientras que Colombia, yo digo esto algo acá porque el desarrollo no se compra y eso fue algo que hizo Venezuela con el petróleo. Mientras tanto, y aquí dándole, ¿sabes?, unas cosas positivas a ambas naciones, Colombia siempre, creo que sí se sudó, sí sangró, se esforzó por el desarrollo que están viviendo hoy en día. Bien, mal, mejor, peor, pero es el desarrollo que tienen hoy en día. Entonces, ahí tú empiezas a ver unas diferencias. Nosotros, por un lado, compramos el petróleo, teníamos un Estado-Nación más formado, entramos al siglo XX más organizado, mientras que Colombia tenía todo este problema. Y tanto así que inicia en el siglo XX y en mediados se empeora, porque empieza la guerrilla, empieza la FARC. Se funda la FARC. Nosotros empezando con el pacto de punto fijo y la democracia ejemplar para el resto del continente y Colombia en plena guerra civil. Entonces yo creo que eso también muestra la diferencia entre ambas sociedades. Pero entonces vamos a detenernos acá. ¿Y por qué Venezuela nunca intentó ayudar a Colombia? ¿Por qué Venezuela nunca quiso un vecino estable? ¿Por qué Venezuela nunca intentó? Porque históricamente los subversivos colombianos se iban a la frontera con Venezuela y los subversivos venezolanos se iban a la frontera con Colombia y así era siempre. Pero entonces cuando estás con una democracia ejemplar, con un país desarrollándose, con unas instituciones fuertes, con el dinero del petróleo, ¿por qué Colombia no recibió nunca apoyo de Venezuela en ese sentido? ¿Qué teníamos ahí en esos conflictos armados? O conflictos, no sé, sociales. Nunca hubo la intención. ¿Por qué no se comenzó a actuar cuando ya a mediados de los 80 el narcotráfico colombiano y las guerrillas colombianas comenzaron a penetrar en la República de Venezuela y comenzaron a penetrar en los partidos políticos venezolanos? Es una gran pregunta, porque que hoy en día estamos preocupados por cómo la FARC y el ELN y los narcotraficantes se han tomado todo el poder en Venezuela y se sientan a comer en la misma mesa y se echan los mismos palos de whisky con el chavismo. Pero eso ya venía desde antes. Ya en los años 90, aquellos que tenían sus haciendas en el Alto Apure o tenían sus haciendas en el Táchira, tenían que pagarle vacuna a las guerrillas colombianas. Y ya el narcotráfico había comenzado a actuar. Y de hecho, yo estoy seguro, Jorge, que esa campaña presidencial de Chávez la financió directamente todos los carteles de Colombia. Pero eso tú haces una muy buena pregunta aquí. ¿Por qué entonces Venezuela, que si se quiere tener un liderazgo regional, podríamos decir, recordemos incluso el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando Venezuela estuvo en el mapa y Carlos Andrés, que además estaba ante la presidencia de la Internacional Socialista, viajaba, se inmiscuyó en la transición a la democracia con España.
Él mismo fue el que llevó Felipe González de vuelta cuando murió Franco y venía todo el proceso de la reapertura, no la reapertura, la apertura de España a un gobierno de transición Y mandó democrático. policías a Mandó a Nicaragua policía a con... Nicaragua para que protegieran a Violeta Chamorro. ¿Y qué pasó con Colombia? Que era, además era nuestro principal aliado, digamos, no aliado, era nuestro principal Socio comercial socio también. comercial del país con el que teníamos todo tipo de intereses. Otra cosa más, ¿por qué las empresas venezolanas, que en aquel momento todavía teníamos unos grandes conglomerados, no invirtieron más en Colombia? Ujú. Es una gran pregunta que yo también tengo aquí. ¿Por qué no llegamos a hacer un estrecho vínculo más fuerte con Colombia? Y uno dirá, bueno, porque Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia. Totalmente. Pero es lo que estamos viendo hoy en día y tú ves también a Petro. ¿Por qué ahora no hay una decisión mucho más fuerte en contra de Venezuela cuando tiene a un vecino, que somos nosotros, que estamos completamente a la deriva? Somos un país que se ha vuelto epicentro de toda de toda la inestabilidad política y geopolítica que puede haber. El gobierno de Duque trató de hacer algo, pero simplemente rompió relaciones diplomáticas. Mira, Santos, ni hablemos, que fue la peor política exterior que tuvo Colombia hacia Venezuela, que yo creo que fue la de Santos, más allá de Petro, que es un completo cómplice de esta gente. yo creo que todo parte por el hecho de que la clase dirigente en ambos lados de la frontera nunca se preocupó o nunca tuvo la intención. Y creo que tampoco llegamos a tener una clase dirigente tan profesional en esa materia. Versado en la parte internacional de pronto, sí. Es versado en la parte internacional. Muy, muy, muy buena esa aclaratoria. Porque aquí tú estás viendo Europa, que son un continente, y la Unión Europea es un éxito porque gracias a la diplomacia. Porque dime tú de qué otra manera se explica que 27 países con 27 idiomas distintos, Que se mataron en 2 guerras mundiales y se han detestado desde hace miles de años. entonces, ¿cómo es posible que dos países que comparten la misma religión, comparten el mismo idioma, comparten básicamente la misma cultura, porque hasta la arepa estamos viendo de quién es, pero es de los dos y ya está a punto? Bueno, creo que esto era más controversia que todo lo que estamos hablando, pero ¿por qué no lo logramos? Y es porque yo creo que políticamente nunca, en ambas partes y en toda la región, la clase dirigente, la clase política nunca ha tenido esa capacidad para resolver este tipo de problemas o no ha sabido atacar este tipo de situaciones. ¿Será un reducto de lo que fue la animadversión de Santander contra Bolívar? Mira, yo creo que han habido ahí malcriadeces históricas, creo yo, de entre ambas naciones, porque yo sí me acuerdo que, y bueno, cuando Venezuela estaba en bonanza, entonces veíamos a los colombianos como solamente para hacer los trabajos que nadie quería hacer en Venezuela. Y ahora que se ha volteado la tortilla, siento que Colombia está como, si se quiere, disfrutando de alguna manera o, mira, Te agarré en la bajadita. ajá, exacto, te agarré en la bajadita. Ahora vamos, ¿quién era el rico que antes no me quería? Ahora quieres estar aquí, bueno, sufre. Entonces, ¿por qué? Pero bueno, hubo eso. Ahora, ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? Y yo creo que la generación de nosotros está viendo algo interesante, que es empezar a preocuparse por entender al país vecino. Y aquí hay una entrevista que, bueno, vamos a hacerle la mención al amigo de Atemporal, que, oye, se me olvidó su nombre, déjame buscarlo aquí rápidamente. Acevedo el apellido. Andrés Andrés Acevedo. Acevedo. Y él tiene una entrevista con una periodista colombiana bogotana que se llama Catalina Lobo Guerrero, que habla de Venezuela, la revolución, la oposición, interesantísimo. Y ella dice dos cosas. Primero, escuchar de un colombiano que diga, mira, yo creo que Caracas era la ciudad más cosmopolita hasta hace Hasta hace 15 años nada. Sí. de toda la región. Ella lo dice porque ella se va a Venezuela sabiendo que, y también dice, lo más interesante, políticamente hablando, de la región está ocurriendo en Venezuela con el efecto Chávez y con la oposición y con todo lo que está ocurriendo ahí. Y es que es totalmente cierto, porque si bien uno detesta el personaje de Chávez, mira todo lo que generó en la región. Fue un cambio totalmente impresionante. Creo que quizás hasta lo puedes comparar apartando las distancias por la malignidad del personaje, del coño de su madre ese. Pero fue un líder regional importante. Entonces ella lo admite y se va a Venezuela a entender eso y vive justamente los últimos años de vida de este personaje, de Chávez. Y ve toda la situación. Y aún así, en toda esa vorágine, en toda esa inestabilidad, acepta
que Venezuela era una ciudad cosmopolita y que Venezuela era el epicentro de la política de toda la región. Entonces, ahora, en Venezuela, nosotros también tenemos que aceptar cosas como, y algo me decía mi abuelo, el colombiano sabe producir, como que piensa las cosas, produce mejor. ¿Cómo yo esto lo transformo, lo vendo y le saco valor? Si no, explícame tú cómo, por ejemplo, la industria del café, porque los venezolanos nos jactamos de tener el mejor café del mundo, pero el colombiano también es bueno y es el que ves tú en cualquier anaquel, en cualquier parte del mundo. Tú no ves Café Fama América en Londres. Lo En saben Madrid. mercadear también bastante bien. Exacto. Han sabido hacer su cuestión. Entonces eso hay que aceptarlo, hay que admitirlo. Entonces esa es una de las diferencias que tenemos entre venezolanos y colombianos. El colombiano es más libre mercado, mientras nosotros somos muy proteccionistas. Pero ahí hay yo creo que la razón que está de trasfondo de todo eso es la siguiente. Colombia arranca el siglo XX. ¿Cuál era el origen de la riqueza colombiana? La exportación del café, cacao. Bueno, el café más que todo y cualquier otro producto agrícola. ¿Y quién eran los que tenían ese gran poder económico? La élite. La grande élite latifundista y los terratenientes a todo lo largo. Y esa fue la misma razón. La razón por la cual Colombia se alzó las armas y se fueron a ese conflicto armado que todavía no termina el día de hoy, que nació por un conflicto de tierra, de una mala redistribución agraria que hubo y de una falta de interés del Estado central en hacer una redistribución de la tierra de una manera más equitativa, precisamente para distribuir esa matriz de riqueza entre el campesinado. Y esas fueron las razones originarias por las cuales han sido los guerrilleros. Ahora que se convirtieron todos en comunistas, hediondos y narcotraficantes es otra historia, pero esa fue la razón. En Venezuela también arranca el siglo XX, todavía eran los grandes terratenientes de la matriz y era la tierra todavía, pero tuvimos el efecto de petróleo. ¿Y quién es el único dueño del petróleo en Venezuela? El Estado. El Estado. ¿Y quién manipuló siempre la riqueza petrolera en el país? El Estado. El Estado. Y cuando vino, y lo tocamos en el video anterior, vino el Pacto de Punto Fijo, más allá del... Vimos cómo salió Cipriano Castro, después vino Juan Vicente Gómez, gran pacificador, pagó todas nuestras deudas, calmó al país, se constituyó como el único caudillo en el país y a poco puso el país a valer. Y después vinieron los otros gobiernos que usaron esa renta, pero cuando tú eres el único que tiene el control de esos recursos y además los reparte a diestra y siniestra. Como te da la gana. Como te da la gana, porque sí es verdad que ni Gómez, ni Eleazar López Contreras, ni Medina Angarita tuvieron una política botarata, que fue lo que tuvimos después. Pero bueno, cuando llega la democracia, ¿qué hace la democracia? Mantiene el consenso político, porque la democracia sostenía en que hay plata para todo el mundo. Aquellos hediondos que se fueron a luchar en la sierra armados, bueno, porque eran unos insolentes, pero en realidad había plata suficiente en Venezuela para satisfacer todas las demandas sociales. ¿Y qué pasa? Llegan ese pocotón de inversiones. La generación de nuestros papás que tenían, Jorge, en los años 70, unos salarios que si los extrapolamos hoy en día, ganan $5,000 al mes, siendo ellos apenas ingresados, pues recién egresados en la universidad. Cuando ese país tiene tanta riqueza y tanta plata, la gente no se molesta por andar haciendo... Y tampoco te tienes que molestar tú en realidad en innovar tanto ni pensar en cómo, porque ¿Cómodo? Estás cómodo con todo lo que tenía. Cosa que nuestros vecinos, No estaban cómodos. con la carencia propia que tenían económica, tienen que ponerse con lo que tuvieran, ponerse a trabajar a ver, pana, cómo tú desarrollabas plata para llegar a final de mes. Mientras que nosotros tenemos todo... Mira, te voy a dar un ejemplo y para no disrumpir el tema de conversación de hoy, pero el papá de uno de mis mejores amigos, chileno, él no escapó de Pinochet ni escapó de Allende. Él fue a Venezuela porque su tía estaba casada con un chileno, con otro chileno que daba clase en la Universidad Central de Venezuela. Y este papá, amigo mío, se había graduado allá en Santiago de Chile de ingeniero eléctrico. Entonces, sus padres, su tía de Venezuela, así como este era el sobrino favorito, le dice, oye, como regalo de grabación, vente a Venezuela y vas a Margarita y ves la playa que están por aquí, del Caribe, que tal cosa. Ese fue el regalo. Él se monta y cuando le dice a su tutor de tesis, mira, voy para Venezuela, que mi tía me mandó a llamar para pasar vacaciones allá y tal, le dice, oye, tengo uno de mis mejores amigos, trabaja en Venezuela unos proyectos. Toma, llévale esta carta que es porque todavía el correo postal en esa época era más fácil que se la llevara. Bueno, este amigo, el papá de amigo mío, llega a Venezuela, se baja al avión, al día siguiente le dice a la tía, oye, tengo que ir a la Universidad Central de Venezuela a entregarle esto al profesor tal. Bueno, vamos que te acompaña. Llega a la universidad, se le presenta, hola, ¿qué tal? Soy, fulano fue mi tutor de tesis. Fulano fue tutor de tesis, entonces tú eres bien bueno con lo que tú haces. Bueno, sí, me gradué con buenas notas y tal. ¿De qué graduaste? En ingeniería eléctrica. Oye, tengo unos proyectos que estamos construyendo aquí en Venezuela, vamos a construir en el sur de Bolívar un nuevo aeropuerto. ¿Quieres participar? Y otro, bueno, ¿y cuánto es el salario? Un pocotón de plata en aquella época. Me dice, estoy llegando a un país
Simplemente fue entregar una carta que me dijeron que hicieran el favor. Primera cosa que me ofrecen, el trabajo para un proyecto, yo ingeniero recién graduado, ir al sur del país, que yo ni siquiera sabía dónde estaba Bolívar, a trabajar. Bueno, acepté. Y de ahí una cosa fue yendo a la otra, y después otra. Y cada vez que quería regresar a Santiago de Chile, tenía un proyecto nuevo. Pasaron 40 años y él está ahí todavía. Mira, Eso era Venezuela en ese momento. Entonces, imagínate si uno se iba a preocupar en aquella época si la gente no llegaba a final de mes. entonces, y tú acabas de dar un ejemplo perfecto de cómo estaba Venezuela y mientras tanto Colombia. Tú te quejas, uno se queja de las vías de comunicación en Venezuela que son muy escasas y en los programas hemos hecho que bolas de que para Guyana tienes que ir por, nos dejaron en uno de los programas que hablamos al respecto, que es vía fluvial, la manera de comunicar, ¿no? Pero Colombia tiene incluso peor vías de comunicación, precisamente por lo que tú acabas de decir. Mientras Venezuela tenía todo ese dinero para todo este tipo de proyectos, Colombia hoy en día también tiene unas vías de comunicación mucho más escasas, bueno, y con el respeto que se merecen los bogotanos. Los bogotanos no tienen un metro, por ejemplo, como lo tiene Caracas. Entonces, esa era la Colombia que estaba en aquella época, en los 70, y ni hablar de la guerrilla que, donde el Estado no llegaba por X o por Y, la guerrilla dominaba y controlaba. Entonces, eh, ¿por qué entonces Colombia y Venezuela somos tan diferentes o no nos entendemos? Bueno, muchas de estas son estas razones. Otras, y yo creo que la tarea pendiente es el tema de los problemas fronterizos y el crimen organizado, porque yo creo que lo más fácil, y yo aquí hablando en mi ignorancia, es poner de acuerdo a las Fuerzas Armadas, o debería ser el deber ser de las ambas naciones, poner a las Fuerzas Armadas en planes conjuntos para proteger la frontera. Oye, chicos, no, qué pendejada es que unos insurrectos de un lado del otro anden cruzando la frontera para planificar y derrocar el otro o hacerle mal simplemente a la sociedad y a la gente. Tú pones a la Fuerza Armada de ambos lados a proteger y le echas plomo a esos delincuentes y se acabó el peo. Pero entonces no. Entonces no entiendo cuál es el problema. ¿Es que acaso hay por detrás, aparte de toda esta ignorancia colectiva, que es lo que hemos estado diciendo, hay una mano negra, algún tema de intereses económicos de los propios estados o privados que no lo permiten? No lo sé. Pero, bueno, aquí punto para ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Oye, Jorge, tú tocaste un elemento que me deja mucho que pensar, ¿no? Bueno, recordemos que el Estado colombiano era muy débil También. hasta la llegada de Uribe con el Plan Colombia. Esa es otra cosa. A los colombianos hoy en día como, se molestan cuando uno le habla del Plan Colombia. Jorge siempre habla del Plan Colombia. Eso como que irrita muchísimo a los colombianos porque dicen que Uribe es un... Los falsos positivos. Que sí, no vamos a justificar la violación de derechos humanos en la cuestión. Lo que estoy aquí es hablando sobre la debilidad que tenía el ejército colombiano por falta de interés político en darle plomo a esa guerrilla, y justamente a partir del Plan Colombia y todo eso es que cambia. Viene una inversión de verdad en el ejército, pasaron atrocidades, no decir que no. Pero ¿por qué nacen los paramilitares? Y es Los que antes no pasaron paramilitares, atrocidades. claro, y en otro lado, los paramilitares, ¿por qué nacen? Porque el Estado no se inmiscuía en la Claro. lucha contra el narcotráfico y mucho menos en la lucha contra la guerrilla. La gente se fue a financiar unas cuestiones como los paramilitares, que son tan desastrosas como los guerrilleros, fue por la falta de inacción del Estado. Ahora, se fortalece el ejército para darle plomo a esa... No se puede hacer en conjunto. Oye, Venezuela y Colombia no podían cercar a la guerrilla en esa selva y darles plomo parejo y acabar con ellos. tú acabas de dar un punto importante. Yo creo que también es una paga que tenemos nosotros como países, porque entonces entra Uribe a la presidencia, justo creo que fue en el 2002. Y ya Chávez tenía recién llegadito, fastidios de tipo. Entonces, también, entonces cuando por fin tenemos un posible aliado de aquel lado de la frontera, tenemos al desastre que fue este presidente, bueno, no sé si presidente valga, se le puede llamar ese personaje, ¿no? Pero teníamos a Chávez gobernando Venezuela. Entonces, bueno, también creo que ha sido fallas de no tener presidentes que vayan en la misma dirección al mismo tiempo gobernando en ambos lados de la frontera, porque capaz eso hubiese sido algo distinto. Y bueno, finalmente, para ir ya concluyendo, yo creo que, bueno, hay tareas pendientes, como todo, pero yo creo que la primera es entendernos mejor, conocernos mejor, preocuparnos por conocer más las regiones de Colombia, los colombianos preocuparse por entender mejor las regiones de Venezuela,
Porque es que al final somos muy similares. Es más, tú escuchas música llanera colombiana. Exactamente. Es la misma que De la de hecho, Venezuela. en el Apure, cada vez que venían esos amaneceres ahí llaneros, esos eran los mismos grupos que iban de un lado a la frontera a otro y tocaban exactamente igual. Es que son muy similares, ¿no? Y si no son exactamente iguales, el 99,99% de igualdad. Pero otra cosa importante aquí, Jorge, es, más allá de la Gran Colombia, más allá de todo, ya hoy en día, incluso antes que se revirtiera este éxodo migratorio de los venezolanos, que entonces ahora somos un problema social en Colombia, pues somos tantos millones, pero de todas maneras digo, señores, de cada 10 migrantes venezolanos que se asientan en Colombia, 6 o 7 mínimo tienen sangre colombiana por algún ancestro. Totalmente. Mínimo. Totalmente. ¿Con qué quiero llegar a esto? Y aquí no voy a atacar a Colombia ni nada, porque más bien mucho ha hecho Colombia en absorber toda esta cantidad de migrantes. Es que queramos o no queramos, estamos compenetrados juntos y que los planes de desarrollo de Colombia y Venezuela tienen que ir de la mano. La política exterior de un país y el otro tienen que ir de la mano. No solamente compartimos la frontera más grande terrestre con Colombia, no solamente tenemos un pasado histórico en común, es que ya socialmente estamos tan mezclados que además hay que hacer una fórmula en un futuro plan de desarrollo que sea A más B es igual desarrollo. Es decir, Venezuela, Colombia, visión de desarrollo, versión de inversión, tienen que ser mutuas. Oye, tú acabas de dar en el clavo y yo mi conclusión, y creo que con esto podemos cerrar, que va de la mano con lo que tú dijiste, por mi lado. Un poco de empatía, chico. Total. Oye, es verdad, la gente de antes, de los de venezolanos, discriminaban al colombiano, entonces ahora el colombiano ha tenido tiempo de discriminar al venezolano, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, ¿para dónde Oye, vamos? entonces tú conoces, y yo tengo mucho aprecio, te conozco mucho colombiano, pero entonces te dicen, por un lado, no, es que yo salí de Colombia porque quise, no como ustedes, que pobrecitos han tenido que huir de esa dictadura. Y yo les digo, es verdad, pero vamos a ver algo. Colombia, tienes inseguridad, ¿verdad? Sí. Colombia, Bogotá es una ciudad intransitable porque tienes tráfico de 5 horas para llegar de una esquina a otra. Sí, ok. ¿Tienes oportunidades de empleo? No. Ajá. De nuevo, ¿tienes seguridad? No. ¿Tienes facilidades para algún tipo de bienestar social? ¿Tienes seguridad social? No. Entonces, no estás hablando de un país en crisis. ¿Que tiene otro tipo de crisis? Sí lo tiene. Pero entonces, Pero tampoco es Suiza. exactamente. Entonces somos dos países que todavía estamos en crisis, uno por una cosa, otro por el otro. Entonces, ¿cómo nos arreglamos? Esa tiene que ser la pregunta. Y otro elemento, y yo aquí no quiero ser controversial, pero fíjate tú un poco, porque hay... Agua. Me he encontrado, Jorge, que hay mucha soberbia también del lado colombiano, y no solamente del lado colombiano, sino también cuando te encuentras con peruanos o chilenos que te quieren decir en el asunto de que, bueno, es que mi país no es como Venezuela. ¿Es que acaso nosotros nos decíamos lo mismo a los cubanos? Bueno. En Latinoamérica, en Hispanoamérica toda, ningún país está libre de esa sombra maligna que es el socialismo y el comunismo, que siempre busca hacerlo de la misma manera, radicalizar y polarizar la opinión pública, después financiar movimientos subversivos armados y finalmente hacerse con el poder y mantenerse allí por medio de la represión y el narcotráfico. Entonces a mí lo que me molesta es cuando algún hispanoamericano, sin importar de qué parte del continente sea, viene y te dice, es que nosotros no somos como Venezuela. Le digo, nosotros no éramos como Cuba, tampoco somos como Nicaragua, es más, tenemos más plata que cualquier otro país hispanoamericano que hoy en día tiene una democracia formal y establecida. Y tuvimos democracia formal y establecida muchísimo antes que el resto de los países de la región. Y no es que los venezolanos caímos aquí porque seamos brutos, o porque seamos incompetentes, o porque seamos incapaces. Es que precisamente caímos aquí por soberbia. Por un lado, que no escuchamos a los cubanos cuando decían, ustedes van a ser como Cuba. No, nosotros somos una isla. Soberbia. Y por otro lado, ingenuidad. También, porque aquí pecamos por ingenuidad. Sí. Tercera pata de esa mesa, colaboracionismo de muchos sectores de la oposición, también decirlo así. Pero bueno, yo creo que con esto hoy abordamos muchísimo este tema, así que les recordamos, si tiene alguna sugerencia para algún tema que usted quiere que desarrollemos, pues más que bienvenido en los comentarios. También gracias por acompañarnos aquí el día de hoy y nada, contento de acompañarlos pues siempre. Y lo importante aquí es que todos odiamos el comunismo, eso lo tenemos en común, así que muy contento de estar con ustedes. Jorge toma agua, pero el comunismo ni agua, ¿eh? A esa gente no se les puede dar ni una gota de agua. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos.